todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Tal cual lo decía Matías, contamos con la presencia de Victoria Lazaret. Ella es abogada, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y además integrante dentro del grupo o de la alianza Pro Compromiso Pringles, proviene del PRO, ¿verdad? ¿Verdad? Cuarta en la elección del 22 de octubre. Y bueno, en esta la primera pregunta sería esta, ¿no? En tu cuarto lugar, ¿expectativas de ingresar? Buen día, Ricardo, Matías y a toda la audiencia. Bueno, yo soy de la idea que uno no puede subestimar al electorado y hacer una lectura yendo en un cuarto lugar tan anticipada, faltando todavía 10 días, con mucha gente sin definir su voto, no sería prudente. Si bien la gente que sabe, que tiene más años, dice que hay muchas posibilidades, creo que vamos a tener que esperar como cualquiera a las 8 o 9 de la noche del 22 de octubre. Yo no coincido contigo en que haya tantos indecisos. Yo creo que en las encuestas los indecisos por ahí son personas que no quieren comprometer su opinión, pero la decisión la tienen tomada. Sí, bueno, yo admito que puede haber, en definitiva, votos en blanco en un porcentaje, pero que a esta altura del partido me da la impresión de que es una forma en que muchas veces los ciudadanos no se quieren manifestar, porque a lo mejor por diferentes razones no vamos a entrar a considerarlas, pero a mí me parece que hay menos indecisos. Pero es una cuestión personal, por supuesto. Sí, a ver, no tiene ninguna relevancia. No, entiendo que todas las fuerzas tenemos un voto duro que nos va a acompañar, las 6 listas, pero también creo que hay gente que no fue a votar a las PASO y ahora va a votar. Hay gente que se está acercando al local de campaña y nos comenta esto. Hay gente que todavía cree en una polarización. La verdad que son todas lecturas muy subjetivas, y yo no podría opinar en ese sentido porque por supuesto que me encantaría poder ocupar una banca, pero bueno, voy en un cuarto lugar, hay que ser prudente. Ayer María Eugenia Vidal en el coloquio de ideas le dijo a los empresarios que dejen el abrigado espacio de confort y se comprometan y tomen riesgos. La pregunta es esta: cuando decidís ser candidata, ¿estás también haciendo un poco esto, dejando el a veces abrigadito mundo del confort de la actividad privada, sí, para meterte en una actividad mucho más social, mucho más comprometida? Sí, porque si hay algo que caracteriza a esta lista es que todos tenemos nuestro trabajo desde antes. O sea, no es que nuestro primer trabajo sería, en el caso de entrar, un cargo público. Entonces nosotros comprometemos, y la responsabilidad es muy grande porque todos queremos mantener nuestro trabajo y vivir de nuestro trabajo, no de la política. Y a su vez estamos resignando tiempo con nuestra familia, con nuestros grupos de interés, porque consideramos que es la única forma, es como siempre dice Luisito, resignar un poco de lo propio en pos del bienestar común. Yo siempre pongo el ejemplo de mis nenes, tengo un nene de 7 y uno de 3, y ellos, pobrecitos, me acompañan todo el tiempo y se están bancando la campaña estoicamente, pero son chicos que están compartiendo a su mamá con un montón de gente y bueno, o sea, el más grande, que por suerte entiende bastante, acepta y de buena gana lo hace. El chiquito juega, se entretiene, pero bueno, es tiempo que en vez de estar uno en la casa o con su trabajo particular, lo pone por suerte y por vocación al servicio de los demás. Si uno analiza el Consejo Deliberante de Pringles desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, salvo muy honrosas excepciones, la mujer ha tenido un rol muy opaco en el Consejo Deliberante, un rol de participación en la política en general y en el Consejo Deliberante de Pringles en particular.
la posibilidad de que ingresen mujeres, en tu caso concreto, ¿no? ¿Qué te parece que puede la impronta de la mujer, sin que esto signifique una calificación de género, pero digo, desde el punto de vista de la mujer, que sabemos que en muchos aspectos puede llegar a ser distinto al del hombre, ¿qué te parece que hay como asignatura pendiente y cuál sería tu objetivo tratar de modificar o incorporar? La realidad es que yo siempre insisto con algo y yo entiendo que no está en la agenda de campaña, pero creo que es fundamental. Yo creo que hay que ayudar a que el Consejo recupere un poco la institucionalidad que ha perdido. Y eso se hace trabajando en equipo, se hace trabajando con todo el cuerpo y trabajando en lo particular desde los bloques, con buenos proyectos, con compromiso y con dedicación de tiempo. Yo creo que es fundamental el tiempo que uno le pueda dedicar al Consejo. Es cierto que la participación femenina ha sido bastante opaca, como dice usted. Entiendo que en una sociedad que tiende a la igualdad, hablar de género está mal, a pesar que tenemos una ley de paridad de género. Y la realidad es que estaría muy bueno que con el tiempo ya deje de ser una cuestión si somos mujeres o somos hombres, que lo importante sea revalorizar el trabajo del legislador municipal, independientemente de si es hombre o mujer, ¿no? Pero bueno, también entiendo, porque se nos hace difícil, a mí me gusta mucho la política en sí. Pero cuando nos juntamos en el grupo, a la mayoría de las mujeres le gusta aspectos relacionados o particulares de la política. Lo que es la contribución al desarrollo social puntualmente, a la niñez, otras tienen más compromiso con los adultos mayores. A mí todo eso me gusta y es lo que me motiva, el poder mejorar o aportar en algo a mejorar la calidad de vida de los sectores sociales que nos acompañan en Pringles. Pero a mí la parte política también me gusta mucho y veo que que hoy la mujer lamentablemente recién está empezando a tener un rol de intervención más importante, más activa. Es curioso, ¿no? Yo a veces, no sé si se hace habitualmente este análisis, pero días pasados, mirando a veces programas donde se plantean los problemas de género, yo pensaba esto, ¿no? Vamos a hablar de la sociedad de Pringles. La sociedad de Pringles, uno podría caracterizarla como machista, ¿no? En muchos aspectos. Si uno mira el arco de participación de los hombres en la política, en las instituciones, ni hablar del comercio. Y es curioso porque la mujer, a lo largo del tiempo, ha tenido una responsabilidad formativa fundamental. Primero como madre, en la crianza de sus hijos, y básicamente como educadora, donde el grueso de las actividades que se llevan a cabo en educación la realizan mujeres. Es curioso, ¿no? Porque formados por mujeres, durante muchos años, durante varias generaciones, sin embargo después la actitud ideológica, si se quiere, cultural, tiende al machismo. ¿Le encontrás alguna vinculación? ¿Le encontrás alguna explicación? Sí, a ver, yo creo que si bien hay una tendencia al cambio, a la modificación, tiene mucho que ver con que venimos de varias generaciones. No es mi caso, porque aparte mi mamá es soltera y tengo una abuela que crió 4 chicos de muy joven sola y las dos tuvieron mucha participación institucional y política. Pero sí entiendo que en la generalidad de los casos en Pringles la mujer era la que se quedaba en casa, que es lo que pasa en toda la sociedad argentina, y hoy la mujer está saliendo a trabajar. Y yo creo que eso es lo que llevó durante muchos años a que la mujer estuviera en ese rol de madre, que es fundamental, y de primera educadora, porque más allá de que la mayoría de los cuerpos docentes estén formados por mujeres, es la primera educadora, porque hasta que uno institucionaliza la educación de sus hijos, las buenas costumbres empiezan por casa y empiezan casi siempre por mamá.
creo que eso tiene mucho que ver. Es como que la mujer estaba muy abocada a eso y quedaba en la casa, y el hombre tenía que salir a hacer todo lo otro porque la mujer no podía. Eso es lo que hoy nos está dando la posibilidad de cambiar. El hecho de que la mujer hoy pueda ser equiparada laboralmente con el hombre, que pueda salir a trabajar, y creo que bueno, en ese camino vamos bien. Si no, yo no podría estar acá. Victoria, si le tuviéramos que decir a la gente, contarle un poco a la gente, ¿dónde pensás basar tu trabajo en el Congreso? Decime 3 o 4 o 5 ideas que puedas fogonear desde, primero, tu actuación personal, porque siempre uno primero tiene una actuación personal y luego de grupo. ¿Cuáles serían los 3, 4 o 5 aspectos o tips que te pondrías a trabajar? Bien, más allá de esto de la institucionalización del Consejo, que ojo, que no se malinterprete, está institucionalizado y hay muchas bancas que refrendan esto, ¿no? Y que hacen honor al buen ejercicio de la función. Pero bueno, me gustaría colaborar en eso, pero más allá de esta cuestión, creo que es fundamental trabajar en la prevención de la violencia de género. Ya lo habíamos charlado para las PASO y lamentablemente entre las PASO y ahora tuvimos una Florencia Rueda, que nos sacudió a todos, pero que yo ya lo había mencionado en su momento, no puede ser algo que pasemos por arriba. La situación en Pringles es grave y no necesitamos que haya otra Florencia para que eso sea evidente. Entonces creo que hay que trabajar mucho en la prevención, creo que hay que trabajar mucho con ciertos sectores sociales que se han invocado en nombre de las buenas y nuevas políticas y están muy olvidados, pero sobre todo desde la educación y desde lo que es el alcance de herramientas para que puedan dignificarse, porque el trabajo dignifica, la educación con más razón. Y creo que bueno, también tenemos una tarea que es de ayuda y control al Ejecutivo, por más que seamos la lista del oficialismo, y eso creo que es fundamental. O sea, tenemos que ayudar para poder seguir gestionando, y tenemos que ser la voz de aquellos ciudadanos que no están conformes con algunas cosas y por ahí no tienen llegada al Ejecutivo por una cuestión de funciones, y que quieren decir, bueno, esto se está haciendo de esta manera y se podría hacer de otra. En ese sentido tenemos que tener un consejo abierto, que esté en contacto con la gente, sacarnos un poco el polvo y salir, porque no le hace mal a nadie, y abrir las puertas y recibir. Así que creo que fundamentalmente se va a tratar de eso. Creo que tenemos mucho para trabajar, y obviamente soy una convencida que si bien hay otras personas que van a trabajar en la cuestión, tenemos que alentar y ayudar a la modificación de la matriz productiva. Necesitamos empleo genuino, necesitamos que deje de haber destajo y soluciones parciales, necesitamos que deje de haber changas, o que sean las menos. Nadie dice que va a poder solucionar la cuestión en 2 o 4 años. Creo que es estructural y hay que hablar de plazos más largos, pero sí podemos hacer un aporte importante. Sos abogada, por lo tanto, algo, no sé si es ¿a qué te dedicás específicamente vos en la profesión? ¿Cuál es tu rubro? Yo hago muchas sucesiones, hago previsional y hago familia. Vos sabés que uno de los problemas a plantearse seguramente a partir del 23 de octubre es una reforma impositiva y paralelamente también, y de mucha importancia, una reforma laboral. Sobre la reforma impositiva estamos todos de acuerdo. No puede ser que hoy el costo de cualquier cosa que consumimos lleve implícito 50 o 55% de impuestos. Y también sabemos que cuando vos hablás de generación de empleo, tenemos que entender que cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera redimensionar su empresa, lo primero que piensa es en el costo específico del salario
pero mucho más aún en las cargas tributarias que tiene que hacer a partir de ese salario. Una reforma laboral puede tener indudablemente una resistencia muy fuerte en el sector sindical, sobre todo en aquellos sectores que no piensan tanto en la situación de los asalariados, sino en la posición profesional de los sindicalistas. Pero no hay ninguna duda que una reforma hay que producir, porque generar empleo genuino, de calidad, bien remunerado, es una cuestión de tener reglas muy claras para el futuro. Esto no significa convertir a los empleados en esclavos, que se termine con ese paradigma, con esa excusa para nunca querer reformar nada, porque la situación de la Argentina y la del mundo, y la Argentina tiene que estar incorporada al mundo, hace que todos los países planteen reformas laborales que no son, insisto, una cuestión que va en contra del empleado, sino una adecuación a una realidad que ya no se condice con las normas y con las leyes que están establecidas. ¿Crees que esa es una pelea que por supuesto no corresponde al Consejo Deliberante, pero cómo ves desde tu profesión y viendo de que este va a ser un tema álgido, crees que se puede avanzar en el país? ¿Crees que el gobierno tiene la energía necesaria, respaldado por una presunta muy buena gestión electoral del 22? Mira, acabas de hacer una síntesis muy, muy importante. Si vos te pones a observar, los grandes proyectos que tiene este gobierno se basan en modificar aquellas cosas que mantienen su status quo desde hace 100 años o más. La reforma electoral, la reforma laboral, la reforma impositiva. Si bien se han ido haciendo parches, yo creo que el gobierno va a contar, en el caso específico que vos me preguntás de la reforma laboral, en la medida que haga un trabajo responsable, ¿sí? Que haga un trabajo responsable y que cuide a todas las partes de la relación laboral, ¿sí? Hoy tenemos un sistema que molesta a un sector porque defiende mucho los intereses de otro, y la idea de la ley y del Estado es tender a la equidad y la justicia. Eso implica igualar a las partes. E igualar a las partes no es darle más derechos a uno en detrimento del otro, es analizar, y creo que en esto va a ser muy importante, cada caso particular. Tenemos, más allá de los convenios colectivos de trabajo, que son los que regulan hoy cada sector específicamente, tenemos una ley de contratos de trabajo que es muy abarcativa, que en algunos casos es muy ambigua, y más allá de las normativas específicas de algunos sectores, yo creo que va a pasar por ahí. El gobierno va a tener apoyo en la medida que haga un trabajo responsable, cuidadoso y sobre todo sectorizado. No es lo mismo generar empleo para una persona que está en categoría de monotributo C, supongamos, que se supone que le ingresan 14.000 pesos, pero que tiene un empleado, supongamos, y ese empleado le insume más de lo que le ingresa, ¿sí? O sea, hay que arreglar muchísimas inconsecuencias que hay entre la teoría y la práctica, entre lo que dice la ley y lo que nos cargan con impuestos, con lo que nos ocurre en la realidad, ¿sí? Nadie quiere que exista empleo no registrado. A nadie le conviene, todos queremos que haya gente trabajando en blanco, que tenga sus aportes, que tenga su obra social, su cobertura familiar, pero creo que el Estado va a tener que hacer un trabajo importante porque no son los mismos actores sociales que hace 100 años, Ricardo, ¿sí? Claro, por eso te hablaba yo. Entonces, de situaciones si pedimos que están totalmente evolucionemos superadas en temas como, con los que, o sea, no tengo nada para decir, o sea, de hecho estoy de acuerdo que se tiene que evolucionar en temas como divorcio, homosexualidad, igualdad de género, también tenemos que igualar en esto, ¿sí? No podemos pedir que solo haya igualdad en lo que nos conviene, ¿sí? Si tenemos una bandera de la igualdad, la tenemos para todo, me parece a mí, ¿sí? Para todo lo que sea justo, para todo lo que sea equitativo. Y si estamos pidiendo la evolución como sociedad, supongamos, en temas como la paridad de género, también la tenemos que pedir no solo en aquellas cosas que nos otorgan derechos, sino en aquellas que implican obligaciones. Estamos muy acostumbrados a que tenemos derechos, pero la Constitución Nacional también trae deberes y obligaciones. Y de eso no se puede olvidar ningún argentino.
La última pregunta te la hago también como una referencia que hiciste vos y que te involucra como madre, ¿no? Cuando uno habla de violencia de género o todos los tipos de violencia, inauguramos este año con la muerte de un tranquilo ciudadano de Coronel Pringles como Mar Contreras, que murió como víctima de un asalto agravado por un trato bestial que derivó en su muerte. O sea, todo tipo de violencia. Y en esto hay un tema que es, vos hablabas de hijos de 7 y 3 años, dijiste. Bien. Ni te vas a dar cuenta y vas a estar en la preadolescencia y la adolescencia de esos chicos. Y yo quiero que hagas una referencia a un tema que para mí es de preocupación fundamental, que son las adicciones, que comienzan con un camino, que derivan en otro, pero que terminan en consecuencias como las que seguramente, no voy a entrar en detalles, no tengo elementos de juicio, pero seguramente también influyeron en el caso de esta desdichada mujer que murió hace pocos días. ¿Cómo ves el tema de las adicciones? ¿Se está haciendo lo suficiente? En el orden municipal, ¿no se podrían hacer más cosas? ¿No se podrían coordinar con las fuerzas policiales? Porque da la impresión, esto te lo digo como una cuestión de observación de la calle, ¿no? Y bueno, todos sabemos quiénes venden la droga, te dicen algunos. ¿Cómo todos sabemos? Yo, por ejemplo, no sé quién vende la droga, pero supongo que si se dice Vox Populi, Vox Dei, alguien sabrá. ¿Se está haciendo lo suficiente en esa materia? Yo creo que en materias como adicciones, violencia en general, porque no es solo de género, abuso, nunca es suficiente. Siempre el sistema es perfectible, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días hay casos nuevos y ningún caso es igual al otro, ¿sí? Si bien los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, los vamos encasillando por una cuestión de afinidad, de características, no hay un caso que sea igual al otro, ¿sí? Entonces, creo sí que se está trabajando y creo que nos queda mucho por trabajar. Ayer tuve la suerte de estar con María Rosa y me preguntaba algo similar. Creo que, bueno, usted es una persona que lo sabrá bien, hay cuestiones que escapan a la competencia del Consejo Deliberante, que solo están reservadas a los legisladores nacionales o provinciales, en las que no podemos inmiscuirnos, pero sí creo que hay cosas que podemos hacer y trabajando sobre todo en conjunto, ¿sí? Es lo que yo digo, sacarnos un poco el polvo. Aquellos que tengan o tengamos la suerte de ocupar una banca, decir, no es solo un jueves por medio, sentarnos, no, es salir y charlar con las chicas de desarrollo y no me importa la ideología política, porque la violencia, las adicciones las sufrimos todos, sin distinciones. Entonces creo que ahí es donde tenemos que dejar nuestras mezquindades, tenemos que ser generosos y sentarnos a trabajar todos juntos. Porque en Pringles hay mucha problemática y es terrible, porque la gente no se imagina la cantidad de casos de violencia, de abuso, la cantidad de casos de adicciones. Hay un problema muy grande con las drogas legales, las llamadas drogas legales. Ni hablar del tabaquismo, pero con el alcoholismo hay muchísimo problema, ¿sí? Yo conozco por mi profesión y gracias a Dios por la vida tengo amigas que trabajan en algunos organismos como es el CPA y que trabajan con estas problemáticas y lo charlamos como una preocupación, porque más de una vez cuando a vos te llega una designación o cuando te llega un cliente por un caso de violencia, nos encontramos con que el victimario tiene un problema de adicción desde los 15, 16 años y tiene 45, 50. Entonces, obviamente, nadie va a decir que esa persona es inocente a la hora de hablar de lo que es un trato violento, pero uno se termina preguntando quiénes son víctimas de quién. Y eso no puede seguir pasando, tiene que ver con la pregunta anterior. O sea, si tenemos que evolucionar, tenemos que evolucionar en todo. Y acá hay que remangarse y ponerse a trabajar. Porque en una sociedad como Pringles tenemos que fortalecer las cosas buenas. Y fortalecer las cosas buenas es que trabajemos sobre las malas para que no crezcan, ¿sí? Porque si no, un día nos vamos a encontrar con que no podemos dejar más la ventana levantada hasta la persiana levantada hasta las 10 de la noche. Porque vamos a tener chicos con situación de adicción que van a implicar que se te van a meter en tu casa, que van a hacer cosas como la que ocurrió con Abel.
Entonces creo que ahí tenemos que, o sea, eso no se negocia. Y además, yo le digo siempre a los concejales, la riadera de Pringles no termina ni en el empedrado ni en el pavimento. Sí, pero lamentablemente... Y hay que ponerse las botas de goma para transitar a veces los días de lluvia. Hay que caminar todos los días. Exactamente. No solo para las elecciones. Exactamente. Gracias, Victoria, y suerte del 22. Muchas gracias. Pasó la doctora Victoria Lazaret, candidata en cuarto término por Cambiemos, aquí en la ciudad de Coronel Pringles. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.